En este video vamos a hablar de manera general sobre las etapas de la Revolución Mexicana, un proceso histórico que estalla a partir de una revolución social por medio de las armas que se daría a partir del 20 de noviembre de 1910. De fondo tenemos un corrido muy popular que es el corrido de Adelita, que precisamente se convierte en un icono representativo de muchas de las mujeres que participaron en dicho proceso, que así como Adelita, algunas otras participaron como soldaderas o mujeres de mucho carácter que se llegaron a ser y llamar incluso generalas. Bueno, con esta música de fondo vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas etapas de manera general. De entrada tenemos que algunos de los antecedentes son varios sucesos importantes que se dan previamente a 1910. Estamos hablando de la última reelección del general Porfirio Díaz, de el hartazgo de la sociedad ante estas reelecciones, lo que se va a ver reflejado en la oposición que van a tener algunos sectores de la sociedad, entre ellos los magonistas, que en este caso los hermanos Jesús, Ricardo, Flores Magón, fundaron el Partido Liberal Mexicano y bueno, era un partido con ideas un tanto subversivas comunistas que estaba en totalmente oposición al general Porfirio Díaz y quienes expresaban sus ideas por medio del periódico Regeneración, creado y promovido por ellos mismos. Otro antecedente van a ser los levantamientos que se dieron de manera masiva, movimientos obreros en lo que fue la huelga de Cananea en el estado de Sonora, dentro de lo que fue un complejo minero, y la huelga de Río Blanco aquí en el estado de Veracruz, que tuvo que ver con la cuestión del levantamiento de lo que fueron las industrias textiles de esta región del Valle de Orizaba. Por otro lado, está la entrevista a Díaz Krillman, una entrevista en la que Porfirio Díaz es entrevistado por James Krillman, un reportero del periódico internacional New York Times por parte de Estados Unidos, en donde habla dando una declaración diciendo que México está preparado para la democracia. Tras esta declaración, Francisco I. Madero empieza a demostrar sus aspiraciones políticas. Madero era nieto de Evaristo Madero, quien había sido gobernador de Coahuila, y ellos eran la octava familia más rica del país. Empieza todo un proceso electoral en el que él quiere participar, y cuando el general Díaz ahora se siente pasos en la azotea y ve muy cerca la posibilidad de ganar de parte de Madero, manda hacer una represión mientras se celebraba un meeting, y a partir de ello lo encarcela. Estando encarcelado, él comienza a redactar lo que va a ser el Plan de San Luis. Sale de la cárcel y escapa a Estados Unidos, arma un cuartel en San Antonio, Texas. Y bueno, desde ahí comienza a estar en comunicación con algunos otros personajes que estaban involucrados y que creían en la propuesta de Francisco I. Madero, como van a ser los hermanos Cerdán en el estado de Puebla. Y bueno, ellos toman la iniciativa de que tenían que dar inicio a este movimiento armado. Entonces, nuestra primera etapa es el inicio de esta revolución a partir de la muerte de los hermanos Cerdán, y que son los primeros mártires de la revolución en el estado de Puebla, y se inicia un movimiento armado a partir del 20 de noviembre de 1910. El primer objetivo aquí es desterrar y lograr quitar de la presidencia a Porfirio Díaz, lo cual se va a lograr el 25 de mayo de 1911 con la renuncia del general Porfirio Díaz. Y bueno, en este momento Díaz sale exiliado a Francia. En ese ínter, en lo que se convoca elecciones, queda como presidente interino Francisco León de la Barra. Y bueno, de ahí ya pasamos a la segunda etapa, que es el denominado maderismo hasta el asesinato de Madero con la decena trágica, en donde hablamos de las elecciones y cómo es que llega a la presidencia Francisco I. Madero. Cabe destacar que al movimiento maderista se van a adherir algunas personas
que estaban conscientes y creyendo en lo que él decía, como va a ser eh, Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur, eh, por parte de la región del estado de Morelos. Y al norte de nuestro país, el centauro del norte, Pancho Villa, también se va a sumar a la postura de Madero. Precisamente empiezan estos reclamos sobre tierra, libertad, derecho a la educación. Y cuando se dan ya los inicios del zapatismo, parten de que esta idea en la que ven que Madero no está efectuando esta cuestión del reparto agrario y van a lanzar un plan en contra del propio Madero, Emiliano Zapata, que va a ser el plan de Ayala, en donde desconoce la presidencia de Madero. Madero va a ser muy inocente hasta cierto punto, bastante incrédulo, va a ser apodado como el apóstol de la democracia. Él creía y veía en la democracia como el único medio para lograr que saliera el país adelante, pero de alguna manera él se deja rodear todavía por personas del gobierno de Díaz, entre ellos la persona que deja al frente del ejército, que va a ser Victoriano Huerta, quien le va a generar una emboscada que va a ser conocida como la decena trágica, en donde toman la ciudadela del centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, esto, decena trágica porque fueron 10 días en los que se dio este sitio. Y bueno, van a llevar a la muerte de Madero. La tercera etapa es desde el Plan de Guadalupe hasta la caída de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, apodado El Chacal, y que es quien mata y traiciona a Madero, va a subir a la presidencia. Y de ahí viene una serie de acciones en contra de Victoriano Huerta y el objetivo era derrocarlo de la presidencia de la República. En el norte de México, en el estado de Chihuahua, inicia un movimiento por parte de Venustiano Carranza, el denominado carrancismo, y promueven el denominado Plan de Guadalupe. Se van a unificar Villa, Zapata y el propio Carranza hasta que van a lograr la renuncia de Victoriano Huerta. La cuarta etapa tiene que ver con lo que va a ser la Convención de Aguascalientes, hasta la promulgación de la Constitución de 1917. Precisamente una vez que logran la renuncia de Victoriano Huerta, convocan a una convención en la cual van a estar varios bandos, pero todos los generales que estaban participando en esta revolución. Entre ellos los convencionistas y los zapatistas, los villistas, ¿no? Los constitucionalistas, todos ellos. Buscan establecer una forma de gobierno, van a nombrar mientras como un interino, hasta que va a llegar más adelante Venustiano Carranza a la presidencia. Zapata y Villa toman la Ciudad de México, va a haber varias batallas en lo que es la región del Bajío, la toma de Zacatecas, la batalla de Celaya. Y bueno, logran formar un ejército denominado como el Ejército Constituyente, que precisamente la idea es crear una constitución. Y aquí lo importante es que esa constitución es la que actualmente nos rige, que se promulgaría el 5 de febrero de 1917. Este Congreso Constituyente se va a dar en el estado de Querétaro. Y bueno, lo que más se puede resaltar de ese Congreso es precisamente el resultado, que es una nueva constitución, y que resaltan 3 artículos, que sería el artículo 3, el derecho a la educación, el artículo 27, el derecho a la tierra, y el artículo 123 constitucional, relacionado con un artículo en torno a los derechos y garantías laborales para los trabajadores. Podríamos decir que hasta la Constitución de 1917 termina la fase armada. No obstante, algunos historiadores consideran que la revolución continúa posterior a la promulgación, pero ahora es una revolución no armada, en donde va a continuar una serie de asesinatos de líderes, de alianzas y traiciones, en donde van a continuar esa lucha y disputa por el poder. Vamos a tener el asesinato de Emiliano Zapata, el plan de Agua Prieta por parte del Grupo Sonora en contra de Venustiano Carranza, la muerte de Pancho Villa, hasta que
se va a lograr establecer el denominado Grupo Sonora al frente de lo que sería el gobierno de nuestro país.